Muy buenos días, nuestra más cordial bienvenida a todos y a todas por participar en este evento. Hoy iniciamos una de las actividades centrales de una iniciativa que comenzó hace varios años. En la búsqueda de prevenir y responder desde una perspectiva de derechos humanos y políticas públicas al embarazo no intencional en niñas y adolescentes menores de 15 años. Como saben, esta es una de las duras realidades que azota nuestra región y expresa muchas injusticias extremas. En la gran mayoría, el hecho de ser violentadas sexualmente y luego el embarazo forzado, en extremo riesgoso y toda la negación posterior, como el derecho a la educación, a los planes de vida, al trabajo digno y a una vida libre de violencia. Afortunadamente, son muchas más las organizaciones o personas involucradas gracias a un esfuerzo por lo que al menos desde el 2012 tuvo su inicio con Vidas Robadas o Niñas No Madres y ahora nos sumamos con Protegerlas Ya. Protegerlas Ya es una iniciativa impulsada por CLACAI que comprende un conjunto de acciones que procuran llamar la atención sobre el abordaje prestacional que requieren las niñas y adolescentes bajo dos premisas importantes: evitar mayores daños, pero también resarcir. Y en tal sentido se ha generado un documento de lineamientos del embarazo no intencional, así como la guía clínica de atención integral del aborto de niñas menores de 15 años. Respecto a esto último, quisiera precisar que se trata de una contribución muy activa de IPAS, a quien quisiera expresar nuestro agradecimiento por muy valiosa contribución, sobre todo por su compromiso en extender desde los servicios y la prestación el más amplio reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. En esta línea, quiero agradecer de una manera muy especial al doctor Guillermo Ortiz, quien conducirá el desarrollo de este taller que consta de 4 sesiones y que aborda no tan solo la asistencia clínica, sino también la orientación, incluyendo la provisión de métodos anticonceptivos para aquellas adolescentes que lo necesitan. Asimismo, quisiera agradecer a todas y a todos los profesionales, expertos y expertas que contribuirán con el desarrollo de esta iniciativa. Hoy empezaremos con un abordaje integral del aborto en menores de 15 años. Tenemos para ello a 2 personas extraordinarias, profesionales y de amplia experiencia. En primer lugar, quisiera presentar al doctor Guillermo Antonio Ortiz Avendaño. Él es doctor especializado en ginecología y obstetricia, cuenta con una maestría en gestión hospitalaria, estudios de salud pública, epidemiología y calidad y seguridad de pacientes. Actualmente es asesor médico senior de la Unidad de Calidad de la Atención en IPAS, Carolina del Norte, en Estados Unidos. También es miembro del Comité Consultivo de CLACAI, miembro de FLASOC y además nuestro representante de la comunidad médica. También tenemos a la doctora Viviana Mansur, médica generalista, responsable del acceso a la IVE o a la interrupción legal del embarazo del equipo de la Coordinación Salud Sexual VIH y ETS en la ciudad de Buenos Aires. Ella es médica del Centro de Salud número 7 en La Cava, referente a los grupos de salud sexual de la Federación Argentina de Medicina General, la FAM, y de la Asociación Metropolitana de Medicina General, de los equipos de salud, perdón, y la Asociación Metropolitana del Equipo de Salud. Integra el equipo promotor de REDAS y Redes por el Acceso al Aborto Seguro y es integrante del Comité Consultivo de CLACAI. Sin más, yo le doy la bienvenida a ambos. Guillermo, por favor, quedas en propiedad del micro. Muchísimas gracias por la presentación. Sí, buenos días, Guillermo, Susana. ¿Permiten, por favor, compartir las instrucciones y recordar a los participantes? Por favor. Gracias. Sí. Gracias.
Para que ustedes, todos los presentes, tengan la opción de acceso a la interpretación, van a ver en la parte inferior de su pantalla una opción que dice interpretación. Por favor, elija usted la opción para poder tener acceso al idioma, para poder escuchar con facilidad el contenido de esta presentación. Les repito nuevamente, en la parte inferior de su pantalla van a encontrar la opción de interpretación, le dan clic sobre esa opción y se les van a desplegar dos opciones. En este caso, por ejemplo, si quieren hacer acceso a la interpretación en portugués, por favor, denle clic a esa opción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Janina, por las indicaciones. Se nos pasaban por alto, muy importante para que todos podamos tener acceso. Un gusto para mí ver tantas caras conocidas y estar compartiendo con todos ustedes. Decía gracias, Susana, por la presentación. Voy a comenzar la jornada de esta mañana y el inicio de estas jornadas que vamos a tener, de estas 5 jornadas, con la presentación de un documento que fue un esfuerzo conjunto con CLACAI e IPAS para el trabajo específicamente en una edad que, bueno, voy a comenzar a compartir mi pantalla para empezar a charlar, perdonen que no la había iniciado. Me dicen si pueden verla, creo que sí, ¿no? Sí. Bien, déjenme decirles que primero definiendo el tiempo de la adolescencia, y vamos a hablar ahora de los embarazos no intencionados en adolescentes, pero específicamente en esta edad de menores de 15 años. ¿Y por qué es tan importante esta edad? Vamos a recordar un poco, seguramente ustedes son mucho más expertos que muchos de nosotros que estamos acá, pero el periodo de 10 a 14 años es un periodo crítico, lo que se llama la adolescencia temprana, y es un periodo bastante crítico, ya que en este periodo de 10 a 14 años es cuando también se está desarrollando la pubertad. Y la pubertad es básicamente aquel cambio entre la niñez y la adolescencia. En promedio se da entre 10 y 14 años, pero puede empezar un poquito antes y terminar un poquito después. Estos cambios representan una etapa difícil para los niños, adolescentes, para los púberes, porque no solamente se dan cambios físicos, sino cambios psicológicos que muchas veces están vinculados al entorno social. Y es por esto que esa es una etapa muy llena de bullying, muy llena de situaciones que todos nosotros recordaremos esta etapa de 10, 13, 14 años, que es bastante difícil, porque se acompaña de una maduración cognitiva, psicosocial, biológica, crecimiento, este aparecimiento de las características sexuales secundarias que son, creo, mucho más visibles y notorias en la niña, en la adolescente, que a veces en los hombres, pero sin embargo en el hombre tiene unas características un poco diferentes, muy arraigadas al machismo, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en los cambios físicos que se dan en este periodo puberal de 10 a 14 años en las mujeres. Y este es una etapa muy crítica que me voy a tomar un tiempo analizándolo, porque en este momento es crítico que se dé un embarazo. Aquí comienzan a darse el aparecimiento del pezón mamario, o lo que se llama telarquia, ese pequeño botoncito que aparece en el que a veces es casi imperceptible por la misma niña o los padres de familia, el aparecimiento del vello púbico o pubarquia. Lo que se da y con lo que se inicia en las niñas adolescentes es el crecimiento acelerado. De hecho, ustedes notarán que las niñas crecen un poco más rápido que los varones en esta etapa y son más altas que los varones. Y eso los hace a los varones sentirse un poco intimidados a veces en su
en sus entornos. Y por último aparece la primera menstruación. Pero algo bien importante que todos estos cambios, específicamente los hormonales que van a terminar con el aparecimiento de la primera menstruación, van a también ejercer cambios en la pelvis, que la pelvis es un órgano importantísimo al momento del parto, que hasta los 16 años se considera todavía con una arquitectura infantil. Esto es importante recalcarlo porque explica mucho la alta incidencia de cesáreas en estos periodos de edad, antes de los 15 años. Y existe también un punto bien importante porque algunas niñas tienen una ovulación, o unas adolescentes tienen una ovulación más temprana que otras. Y esto es interesante abordarlo por varias situaciones, y no nada más por las diferentes teorías que hablan que en estos momentos el ambiente, la luz, el acceso al internet, el acceso a material erótico, etcétera. Todo eso puede influir en la maduración de este sistema complejo hormonal encefálico, que es, no lo voy a explicar porque es bastante complejo, pero sí lo que es importante es que toda esta maduración ha hecho que a través del tiempo, la edad de la primera ovulación y que consecuentemente viene una menstruación, se ha ido acortando, y seguramente muchos de ustedes conocerán historias que antiguamente la primera menstruación venía a las 12, 13, 14, 15 años, no era lo más frecuente, sino que posiblemente 15, 16, y esta tabla, que no se ve muy bien, pero habla de cómo a través desde 1800 hasta los 1900, la edad de su primera menstruación se vino bajando de los de 17 años, 16, hasta más o menos los 12, 12.5 años, que es en la actualidad en muchos de estos países industrializados. Seguramente ustedes tendrán esa experiencia también, pero es importante que estos patrones de desarrollo temprano no solamente están influenciados por el entorno, diríamos, social, que pudiese ser natural, sino también hay diversos estudios, y esto es lo importante, de que en algunos casos, cuando existe una menstruación demasiado temprana, por ejemplo, si menstrua a los 8 años, 7 años e incluso antes, es importante poner cierta atención porque puede estar asociado a algunos tipos de estimulación sexual muy temprana. Específicamente, poner atención a aquellos casos de abuso sexual. Y esto se ha asociado específicamente en unos 8 meses antes de lo normal, el aparecimiento del botón mamario y el vello púbico hasta 1 año antes de lo normal esperado. Y es así que se han escuchado casos anecdóticos, pero que se encuentran documentados. Seguramente ustedes conocerán el caso pues muy sonado de Lina Medina de Perú, que más que un caso biológicamente estudiado y publicitado en esa época, es un caso de un abuso sexual que nunca se dio solución en Perú. Creo que muchos de ustedes lo conocerán, que bueno, a los 5 años es la niña más de menor temprana edad que ha parido por un embarazo impuesto por violación. 12 millones de niñas entre 15 y 19 años, y al menos, bueno, casi 1 millón de niñas menores de 15 verifican un parto cada año, según la OMS. Y esto es ampliamente conocido como un problema creciente. Sin embargo, si ustedes revisan, la gran mayoría de estadísticas hablan de la adolescencia en general, pero muy poco se hace la distribución en menores de 15 años y se enfoca en ese grupo poblacional, siendo, como ya expliqué en esta primera parte de la charla, cuál es la importancia de este periodo de menos de 15 años en la etapa específicamente de la pubertad, que puede romper todo este esquema del desarrollo
en el que un niño está transformándose en adolescente y posteriormente en mujer, y que puede ser roto todo este proceso si se da un embarazo en este momento, no solamente biológico, sino desde el punto de vista social. Y es así que hay algunas revisiones, y esta es una revisión que se realizó por la FLASOG. Es muy buena, los invito a que la revisen, se encuentra en el repositorio de CLACAI, y es como cómo se comportan los abortos en las adolescentes menores de 15 años, las consecuencias que obviamente son trágicas, a pesar de que no hay una gran evidencia. Sí hay algunos factores de riesgo vinculados en esta publicación que ya se establecen como una primera relación sexual antes de los 12 y 14 años. No está diciendo a los 12 y 14, sino que puede ser incluso antes, 10, 11, 8 años. Su primer embarazo entre 13 y 15 años, una escolaridad básica, una condición socioeconómica baja o precaria, y también una familia pues sin religión. Son varias circunstancias que todas en conjunto nos pueden reflejar un perfil que puede ponerse atención específicamente cuando tenemos frente a nosotros una niña, una puber que está en esta etapa, que puede darnos algunos indicios de abuso. Para este grupo de niñas, que son pues cerca de 1 millón de niños de menor de 15 años que tienen embarazos o partos por año, hay opciones, ¿no? Interrumpir el embarazo con atención médica de calidad según los parámetros del marco normativo de cada país, y procurar que estos sean mejores cada vez más. Recibir apoyo integral para que se lleve adelante y que tenga una protección social, y que el Estado o el gobierno les procure a que esto sea efectivo y no solamente que sea pura retórica y no se pase a la práctica, como es costumbre muchas veces en nuestros gobiernos. Pero también en algunos casos que se plantea esto de la adopción como una solución a los embarazos a esta edad, hay que tener esta consideración siempre con los resguardos éticos, legales, cuidados necesarios de proteger subjetividad y el desarrollo de persona. No siempre es una solución. Hay que tener en cada uno de estos 3 puntos mucho cuidado en cómo se aborda. Y es por eso que desde CLACAI se ha querido abordar con propiedad científica y argumentos sólidos estos lineamientos, para que estos diseños de los protocolos en los diferentes países contengan con herramientas que puedan ser utilizadas para que sean incluidas en estos protocolos y no sean dejadas a un lado después. Está de más mencionarles a todos ustedes las consecuencias de llegar hacia de llevar a término o lo más que se pueda un embarazo impuesto en una niña. Y digo niñas porque entre más se acercan a los 10 años, son más niñas que adolescentes, pero en las menores de 15 años. Y esto porque en algunos de los casos, cuando se quiere inclinar la balanza hacia la adopción o hacia los cuidados prenatales, se omite mucho de esta información, pero lo que sí es importante es que debe de vertirse, y tienen que saber estas niñas o estas adolescentes tempranas que la probabilidad de mortalidad es 2 o 3 veces mayor que en las mayores de 15 años. Y esto creo que cualquiera que lo tenga, esta información, debe de pensarlo 2 veces antes de continuar con un embarazo, y si así lo decide, pues será una decisión informada. Ahora bien, si después de esta decisión la mujer, la niña, la adolescente, en este caso, decide pues no asumir el riesgo e interrumpir, así como teníamos los protocolos, quisimos también aportar con algunas guías técnicas sobre la atención integral para las menores de 15 años, que está dirigidas a los profesionales y todos aquellos que están en la ruta crítica de atención para este grupo poblacional etario.
Y específicamente nuestro mensaje es que no seamos nosotros con nuestro abordaje clínico, con nuestro abordaje institucional, quienes convirtamos a esta niña en mujer, que no seamos nosotros mismos los que nos encarguemos en convertirla en mujer. Y acá, pues, partiendo de algunas historias, ¿no?, que pueden surgir, y particularmente tengo algunas de niñas de 10, 11, 12 años, en donde, pues, lo que menos querían en las instituciones es que les dijéramos señoras, o que las tratáramos y que las colocáramos con el resto de mujeres embarazadas. Ellas querían estar jugando, dibujando, con crayolas, comportándose como lo que realmente eran niñas, y que el hecho de que estuviesen con un embarazo impuesto no las dejaba no dejaban de ser niñas. Es por eso que quisimos tener a bien dejar esto plasmado en esta guía clínica, con algunos apartados muy especiales. Específicamente, uno de los mayores retos es el manejo del dolor. Otro de los factores que hablábamos y que comenzamos en esta guía es esto del por qué es tan importante el examen físico. Y aquí comenzamos ya a abordar lo que es el tema de cómo iniciamos la evaluación clínica de las niñas de la adolescencia temprana. Y es tener en mente que muchas de ellas pueden haber sido sujetos de abusos tempranos, y hay que tener en mente lo que ya mencionábamos anteriormente, pero también cuando llegue una niña o una adolescente temprana, de menos de 15 años, muy probablemente la encontremos en etapas gestacionales, en embarazos más allá de las 13 semanas, o sea, en el segundo trimestre. Y esto se da por varios factores. Uno de ellos es, obviamente, estaban en una etapa, como ya mencionamos, que todavía están conociendo su cuerpo, o sea, no tenían la capacidad de identificar que estaban embarazadas. También muchas de ellas tienen esta negación del abuso, no saben que estaban siendo abusadas por la deficiencia de educación sexual en las escuelas o por los mismos padres. Muchas han tenido un ocultamiento por temor. Sucede en algunos entornos con mucha violencia, específicamente violencia de pandillas o violencia del contexto, en donde no tienen que ocultar su embarazo, el mismo rechazo familiar o los lugares geográficos son inaccesibles para ellas. Y es posible que en ese momento esta adolescente temprana, esta menor de 15 años, sea su primer contacto, a lo mejor no con un médico, pero sí con un examen genital que va a tener que realizarse. Y esto, si nosotros estamos acostumbrados a ser, en algunos casos, maquiladores del sistema de salud, y la vamos a ver como, bueno, viene alguien más igual que el resto, esto se nos puede olvidar. Y hay factores que debemos de considerar como que tienen un mayor dolor. Hay que conceder un tiempo adicional. Si habíamos establecido 15 minutos, que son los estándares a veces que se establecen para una consulta, probablemente aquí necesitemos 45 minutos. Hay que tratar de reducir sus tumores, respetar sus diferentes circunstancias que están teniendo. Hay que conocerlas, hay que asegurarnos que esta decisión que se está tomando sea suya, que no tenga una presión coercitiva, tener un lenguaje apropiado. Hay que también leer un poco. Yo, en lo personal, incluso les comparto muy honestamente, dentro de mi formación como ginecólogo y obstetra, no se nos enseñó cómo examinar a una adolescente. Esto muchas veces se le deja a un pediatra, ¿no? El pediatra es el que va a realizar este examen clínico de las niñas, pero no se nos prepara, ¿no? No solamente desde el punto de vista biológico, sino como desde un abordaje desde la perspectiva de derechos.
cómo poder investigar con ellas algunas palabras claves que nos indiquen que están siendo coercionadas a tomar alguna decisión. Y esta otra parte es bien importante, la descripción de los pechos de acuerdo a ciertos criterios que existen ya establecidos para poder establecer la edad biológica y con respecto a la edad cronológica, porque esto también en algún momento puede sugerir que esta adolescente temprana fue abusada. Por ejemplo, es normal que encontremos, ahí vemos en número romano 5, un desarrollo casi completo de su glándula mamaria y del vello púbico. Esto podría corresponder más o menos a unos 15 o 16 años, pero no esperaríamos tener esa etapa 5 de Tanner cuando tiene 8 o 10 años, ¿no? Esto podría hacernos a nosotros pensar que ha tenido un cierto grado de estimulación temprana y que pudo haberla llevado a un desarrollo temprano de sus características sexuales secundarias y también a una ovulación temprana, probablemente haya tenido ya algunas menstruaciones previas. Y algo bien importante en el caso de que sea necesario, no todos los casos de embarazos impuestos en menores de 15 años van a requerir un examen vaginal, pero en el caso que sea necesario por A o B circunstancia, específicamente si se va a hacer una aspiración manual endouterina o una dilatación y evacuación, también hay que hacer con ciertas técnicas, no se introduce toda la mano como normalmente se haría, ¿no? Es un dedo a lo largo de la pared vaginal o incluso se puede hacer un tacto rectal, no necesariamente va a ser un tacto vaginal. Si en algunos casos pues se tendría que hacer una toma de citología o Papa Nicolau si está indicado. Pero lo que también es importante es que recordar que puede ser su primer examen ginecológico si está la madre de la niña, si se acerca a los 10, 11 años, puede ella también estar ahí en la sala, que es lo ideal, ¿no? Que esté en la sala de examen para que pueda ella ser también un apoyo para esta niña y que colabora el examen. También pueden surgir muchas dudas y hay mitos, ¿no? Sobre que un aborto a las menores de 15 años es más peligroso que en una mayor de 15 años, y ahí vienen muchos mitos de que no, que déjenla que lo tenga, que lo para, porque en el aborto se les va a morir, etcétera. Y eso es más un mito, realmente científicamente, e incluso hay ciertos artículos que demuestran que incluso la tasa de mortalidad por aborto es hasta un poquito menor en las menores de 15 años que el resto de población en general. Si se lleva a cabo, por supuesto, en el primer trimestre. Tienen menos complicaciones, según algunos autores, y hay que también recordar, y acá hay un punto importante, que la tasa de mortalidad asociada a embarazo entre mujeres que dieron a luz a neonatos es de 8.8 por 100,000. O sea, 8.8 mujeres van a morir por 100,000 nacidos vivos por cualquier complicación del embarazo. Para menores de 15 años, esta tasa se multiplica. Si una niña de menos de 15 años llega a parir, este riesgo se incrementa a 27 por 100,000. Ahora, una tasa de aborto inducido en el primer trimestre, la tasa de mortalidad es de 0 punto por 100,000. Es decir, que es mucho menor el riesgo que tenga un aborto a que lleve un parto en esta edad. El riesgo de muerte se asoció con el parto, que se asoció con el parto es aproximadamente 14 veces más que con el aborto. Y esto, pues, los que quieran, hay estudios, esto también está en el documento que les he compartido. Estos son otros estudios que están también en el mismo documento, la seguridad del aborto con medicamento en menores de 15 años, y vean cómo obviamente la seguridad en general, aquí están unos por 1,000, otros son por
por 100,000, pero en general son las tasas de mortalidad en menores de 18 son 1.3 por 100,000. Son muy, muy bajas en general. En promedio es 1 por 100,000. Y como vimos, si una niña menos de 15 años lleva su parto o lleva su embarazo hasta el final, tiene 24 por 100,000. O sea, es mucho mayor el riesgo. Lo que sí, al comparar ambas poblaciones, menores de 18 y más de 18, que es lo que hay actualmente para poder compartir con ustedes, es la lesión cervical cuando se hace una aspiración manual endouterina, que es un poquito mayor que en las mayores de 18 años. Aunque no existe alguna diferencia en la seguridad de la realización de una aspiración manual endouterina en las menores de 15 y mayores de 15, sí la hay en los desgarros del cuello, y esto es porque el cuello uterino en las adolescentes tempranas es mucho más firme y podría esto ser sujeto de que en algunos casos se pueda desgarrar a la hora de estar traccionando. Es por eso que en este grupo etario se recomienda siempre hacer una preparación cervical o reblandecer el cuello con misoprostol, y con eso pues las laceraciones cervicales se van a reducir notablemente e incluso pueden hasta desaparecer. Pero el reto quizás más grande, aparte de que hemos hablado de que la seguridad en términos del aborto con medicamentos y quirúrgico para las menores de 15 años es ya probada y consistentemente sigue siendo estudiada científicamente y se ha demostrado que no hay un mayor riesgo, sí, el manejo del dolor es un punto elemental y clave. ¿Y por qué? Porque medir el dolor siempre es complicado en cualquier grupo etario, pero en las menores de 15 años puede representar un especial reto porque esta comunicación que debe existir requiere ya la utilización a lo mejor de algunas herramientas. Acá ustedes ven que tenemos estas herramientas que se utilizan para poder gráficamente que expresen qué nivel de dolor sienten las niñas. Usualmente la más conocida es la de las caritas, en donde la niña podemos tener una de estas herramientas en un sitio, ¿no?, donde realizamos interrupciones y pedirle a dónde está el dolor, ¿no? Y de acuerdo a esto, pues administrarle el tipo de medicamento que necesite. Esta gráfica de la escala del dolor es muy, muy utilizada en los hospitales pediátricos, ¿no? Entonces es importante que la tengamos porque para nosotros siempre va a representar un reto. Ahora, en términos de que hablábamos al inicio, que por las diferentes circunstancias, muchos de estos embarazos se van a encontrar en el segundo trimestre y muchas veces 22, 24 semanas, incluso puede ser más. Si tenemos a la disposición aquel metodología o técnicas que se utilizan para la labor del parto, como la anestesia epidural o analgesia epidural controlada, continua, puede ser beneficioso específicamente si se está pensando en un aborto con medicamentos. Obviamente en los abortos que son quirúrgicos, pues seguramente habrá que hacer una combinación de bloqueo paracervical con una anestesia consciente, ¿no?, una pseudoanalgesia consciente. Pero en general, también recordar, y acá más abajo tengo, recordar que muchas veces asumimos que las dosis son estándares, ¿no? Pero las dosis normalmente se han calculado para mujeres de entre 60 a 70 kilos en promedio, dependiendo del lugar, pero el peso promedio para una niña de 10, 11 años va a andar de 50 kilos o quizás menos. Por lo tanto, hay que recordar que a esta edad posiblemente necesitemos dosis pediátricas, tanto de medicamentos narcóticos, el mismo ibuprofeno, que sabemos que tenemos que utilizarlo con las dosis correctas para evitar consecuencias renales o gástricas. Es por eso que debemos siempre tener, tener conciencia de esto.
Una pregunta que se puede hacer y se hace, bueno, la mifepristona y el misoprostol, ¿hay que ajustar la dosis por el peso porque son niñas? Y la respuesta es no. Existen diferentes estudios que ya se habían preguntado esto, bueno, ¿habrá que ajustarlo? Y la respuesta es no. No hay necesidad de hacer ajustes por kilo de peso, ni del mifepristona ni del misoprostol. Sí hay que hacerlo en todo el resto de medicamentos, específicamente si vamos a cumplir diclofenac, si se va a poner en albufina, si se va a poner derivados de la morfina, etcétera. Y recordar también que la dosis de analgesia y anestesia, tanto raquidia, regional, epidural, también tendrán que ser administradas por alguien que tenga experiencia en la administración en niños o en pediátricos. Estamos hablando, y para los que hemos atendido a esta edad etaria, prácticamente son niñas, y ustedes tendrán la imagen muy presente de las camas quirúrgicas o las camas hospitalarias que a veces apenas llegan a llenar la mitad de la cama, la estatura de estas niñas. Entonces son básicamente niñas en cuanto a su arquitectura y su peso. El tema de los contraceptivos, que vamos a tener una sesión solo para esto, es bastante, digamos, un tema sensible. Las víctimas de agresión requieren servicios integrales. Hay que hacerle frente a las consecuencias de la salud física y mental, y hay que ayudarle pues a que se recuperen de este evento angustiante, traumatizante, pero también hay que pensar y hay que ser objetivos en si no podemos hacer grandes cambios, la posibilidad de que esta adolescente va a regresar a un entorno que posiblemente va en algún momento, inevitablemente, aunque hagamos lo que hagamos, pueda regresar a un entorno de abuso, y es necesario pensar en todas las opciones y que serán expuestas a relaciones sexuales no protegidas. Por lo tanto, también tenemos un apartado acá en este documento de la atención integral del aborto en menores de 15 años sobre el Quick Start, que es una metodología en la cual se puede comenzar un contraceptivo en cualquier momento, tan pronto y estemos seguros de que no existe un embarazo. Puede ser un posaborto, puede ser una consulta de una agresión o violencia, y debemos estar preparados para poderlo ofrecer en cualquier momento sin necesidad, como antiguamente se esperaba, que esté con su menstruación, que es una barrera el decir, bueno, regrese cuando esté con su menstruación. Actualmente con el Quick Start se puede comenzar en cualquier momento independientemente, y existen diferentes técnicas para hacerlo con métodos permanentes y temporales. Hasta acá voy a llegar con mi intervención. Muchísimas gracias. Les recuerdo también que estamos en la campaña Protégelas Ya, por el derecho a seguir creciendo, como IPAS y como parte de CLACAI. Voy a dejarlos a continuación con Viviana Mazur para que nos comparta su experiencia en Argentina, en Buenos Aires. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Viviana, te quedas con el micro. Muy bien, aquí abriendo el micrófono. En primer lugar, agradecer la invitación y feliz de estar en un evento con tanta gente de nuestra querida América comunicándonos e intercambiando experiencias sobre un tema que creo que nos duele, ¿no? Que me parece, yo lo escuchaba a Guillermo, y por momentos hay momentos del relato en el que nos supera el dolor que nos genera tener que abordar esta temática, ¿no? Pero que por otro lado es tan importante que podamos abordar de manera conjunta, que podamos pensar, que podamos regular para tratar de mitigar de alguna manera el enorme daño que esto produce, ¿no? En los niños. Bueno, y en ese sentido quizás compartir un poco mi experiencia como trabajadora de la salud del primer nivel de atención, con lo que puedo conocer por mi propia experiencia personal o por formar parte de la Federación Argentina de Medicina General, y también cómo ello se articula con un proceso de gestión, digamos, que
que llevo adelante en la Ciudad de Buenos Aires en relación al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo ahora y a la interrupción legal. Así que, si me permiten, les voy a compartir también un poquito una presentación para quizás poder ver algunas imágenes que nos puedan acompañar en el relato. Cuando hablamos de la interrupción del embarazo en menores de 15 años, lo primero que nos aparece es, bueno, cuán prevalente, ¿no?, es este tema, este problema, y entonces si miramos nuestro país, lo primero que nos salta a la vista es el mapa de la desigualdad, ¿no? Ese mapa que podríamos, yo siempre digo, podríamos poner, voy a decir una antigüedad, pero era usar el papel de calcar, ¿no? Como cuando estaba en mi escuela primaria, calcábamos los mapas, ¿no?, con ese papel, y creo que si pusiéramos por encima papel de calcar con los otros indicadores de desigualdad, ¿no?, de pobreza, de necesidades básicas insatisfechas, de deserción escolar, de acceso a los servicios de salud, esos mapas son los mismos, ¿no? Entonces uno ve que la existencia de lo que sería en este caso la tasa de fecundidad en la adolescencia temprana, ¿no?, en nuestro país, está absolutamente ligado a las condiciones de vida que las niñas tienen en cada distrito de nuestro país, en donde tenemos estas asimetrías de encontrar una tasa de 0,3 en la ciudad de Buenos Aires, con una de 5,2 en Formosa, en Chaco, en las provincias del noroeste y el noreste de nuestro país, en donde las condiciones de vida y de desigualdad son enormes. Y entonces pensaba justamente que uno puede medir los fenómenos en magnitud, ¿no?, en cómo prevalecen, pero también en relación a la profundidad que esos fenómenos tienen, ¿no?, al daño. A mí me aparece como una imagen de lo transversal y lo longitudinal, ¿no? Algo puede ser no terriblemente prevalente, pero cada caso, cada situación produce un impacto y un daño en la subjetividad de las personas y también de los grupos sociales muy importantes. Entonces, cuando vemos también estos indicadores, ¿no?, ya en forma de tabla, ¿no?, en forma de mapa, vemos que para todo el país la tasa de fecundidad adolescente, digamos, total es de un 25,4 y la temprana de 1,4, y cuando bajamos, ¿no?, en la distribución por provincias, vemos nuevamente cómo esas asimetrías persisten y prevalecen. Y cuando desarmamos esta tabla, y la desarmamos en edades concretas, ¿no?, esto que antes nos traía de alguna manera Guillermo, que no es lo mismo un embarazo a los 10 años que un embarazo a los 15, ni un embarazo a los 19, aunque estemos hablando de que todas estas niñas o jóvenes están atravesando una situación particular, ¿no?, un proceso tan particular como es el atravesar ese fenómeno social y cultural y también biológico que es la adolescencia. Entonces ahí vemos cómo cuando desarmamos las edades en nuestro país, en los datos que tenemos del año 2018, hubo 5 situaciones de embarazo y parto en niñas de 10 años, ¿no? Todas ellas fueron en la provincia de Buenos Aires, y cuando vamos aumentando las edades, estos casos van apareciendo lentamente también en otras provincias, y cuando miramos los 12 años, vemos que en la provincia del Chaco hay 13 niñas que han llegado a parir en esa provincia, ¿no? Y que cuando miramos para atrás decimos qué pasó, qué fue lo que nos perdimos, que no pudimos ver que esas niñas llegaron a un parto a los 13 años. Si miramos los datos en la ciudad de Buenos Aires, nosotros vemos que
que en la tasa de fecundidad adolescente entre 15 y 19 años hay una enorme caída, ¿no? En los últimos 10 años, una enorme caída que coincide con una caída a nivel mundial y que coincide con una caída importante también en todo el país, pero que lleva a datos que nos resultan alentadores, ¿no? Porque esos porcentajes, esas tasas van disminuyendo a menos de la mitad. Pero cuando vemos los nacimientos por grupo de edad materna, por ejemplo, con los datos de los últimos 2 años en la ciudad de Buenos Aires, vemos que si bien están disminuyendo, todavía se encuentran en números que nos resultan tremendos, ¿no? Yo miraba, en realidad, si recordamos la tabla anterior del año 2018, en la ciudad de Buenos Aires tuvieron un parto 90 niñas menores de 15 años. En el año 2019 fueron 50 niñas, en el año 2020 fueron 30 niñas. O sea, uno puede decir, va disminuyendo, pero la verdad es que la sensación es que cada caso tiene una magnitud tan importante en relación a la profundidad de la inequidad que significa ese parto, que nos desgarra un poco el sentir que no llegamos, que qué pasó, ¿no? La pregunta de qué pasó en estos casos. Y nosotras acostumbramos a contrastar estos datos con los datos de acceso a interrupción de embarazo, ¿no? Estamos sabiendo que llegamos tarde, porque estamos hablando de situaciones en las que ya se produjo un embarazo y que, por supuesto, como decía Guillermo, la gran mayoría de estos casos tiene relación con situaciones de abuso sexual, y nuestra meta, nuestra intención es llegar justamente antes, evitar que estas situaciones se produzcan. Cuando nos preguntamos por qué esas niñas llegaron a parir y miramos qué pasó con el acceso a interrupciones de embarazo, lo que vemos para el año 2020, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, es que los datos fueron valorados sobre 7.862 casos, pero hubo 8.033 interrupciones legales de embarazo en la ciudad de Buenos Aires durante el año 2020, en plena pandemia. Lo que vemos es que el 10% de los casos se trataron de situaciones vinculadas a adolescentes. Y cuando comparamos con los años anteriores, ese porcentaje era de un 15%. Entonces ahí se nos prende una luz importante y nos aparecen 2 preguntas. La primera pregunta es si en las condiciones de aislamiento que se produjeron durante la pandemia, eso repercutió en la posibilidad de las niñas y las adolescentes de pedir ayuda o no a los servicios de salud, de llegar o no a los servicios de salud, y entonces recurrieron en menor medida a la interrupción del embarazo porque no pudieron llegar a los servicios de salud. Y por otro lado, también sabemos que algunos o muchos embarazos se producen en la adolescencia, particularmente en momentos en la salida del hogar, ¿no? Y que la pandemia ha limitado fuertemente esta salida del hogar, ya sea para la escolaridad o para los encuentros sociales. Por lo tanto, la otra pregunta es si hubo menos interrupciones porque las niñas y las adolescentes de la ciudad de Buenos Aires quedaron embarazadas en menor medida a lo largo de la pandemia. Y cuando lo comparamos con la cantidad de partos que hubo, nos volcamos para esta segunda opción, ¿no? Hubo menos acceso a los abortos, pero también hubo menos partos en niñas y adolescentes en la ciudad de Buenos Aires durante el periodo 2020. Lo que sí vemos es que hubo 36 niñas de menos de 15 años que accedieron a una interrupción legal del embarazo. Entonces, se nos hubo 36 que accedieron y hubo 30 que no, y debemos preguntarnos qué pasó con esas 30 que no. ¿Han solicitado? ¿Se les ha ofrecido una interrupción legal del embarazo? ¿O han llegado en momentos de embarazo tan tardío y tan avanzado en las que esta posibilidad
no pudo contemplarse siquiera, ¿no? Entonces, nos preguntamos, en primer lugar, en qué marco, ¿no? Tomamos la interrupción de embarazos en la adolescencia para tratar de que esa lectura sea una lectura de cuidado, pero que no abone al estigma y a la patologización, ¿no? Entonces, en primer lugar, esta diferenciación que hacemos en embarazos menores de niñas menores de 15 años que en jóvenes de 15 a 19, porque entendemos también que si bien hay cuestiones de época, ¿no?, en las que esto es más asociado a costumbres de la época, no hay un solo modelo social de adolescencia, ¿no? Y que en las distintas comunidades que conviven a lo largo y a lo ancho de nuestro país, hay distintos modelos de adolescencia que conviven con proyectos o no de maternidad y paternidad temprano, y que hay que contemplarlos desde una mirada que no sea estigmatizante y patologizadora. Y también nos pasa que nos parece que la situación del embarazo en la adolescencia nos tiene que hacer pensar en cuestiones previas, ¿no?, que tienen que ver con qué vínculos tienen los servicios de salud con los y las adolescentes. Y que eso determina de una manera importante el acceso que esas niñas o esas jóvenes van a tener a los servicios de salud en una situación de embarazo. Entonces, hay que trabajar no solo sobre el hecho consumado, digamos, sobre esas situaciones de embarazo ya producidas, sino hay que revisar cuál es el vínculo que esos servicios de salud van teniendo con los y las jóvenes en las distintas localidades, y promover un acceso temprano, seguro, sencillo a los servicios de salud, que permitan recurrir tempranamente ante una situación que las adolescentes puedan considerar como fuera de lo esperable. Y que parte de esos vínculos se construyen cuando los servicios de salud trabajan en articulación con las organizaciones sociales, con organizaciones barriales, con las escuelas. Hay modelos muy interesantes de consejerías en escuelas que articulan los servicios de salud con este trabajo en las instituciones donde los y las jóvenes se encuentran transcurriendo su vida, ¿no? Y en ese sentido también las organizaciones sociales, feministas, ¿no?, y particularmente el movimiento de socorristas, ¿no?, que trabaja tan fuertemente ligada a donde las niñas y las jóvenes viven. Me parece que es un modelo importante a tomar de articulación entre los servicios de salud y esas organizaciones. Un poco para contar, digamos, cuál es el marco jurídico que tenemos en nuestro país, y lo digo para contar y para lucir con orgullo, porque, bueno, en la Argentina, y la mayoría de ustedes lo conoce, en el último día del calendario del año 2020 se aprobó una nueva ley, que fue la ley 27.610, que favorece la interrupción voluntaria del embarazo para todas las personas gestantes que así lo deseen, en un marco determinado de plazos. Entonces pasamos a integrar el caudal de países que tienen un régimen mixto en la regulación del acceso a la interrupción del embarazo, en el que se combina plazos que permiten el acceso con causales que permiten el acceso por fuera de esos plazos, ¿no? Entonces, a partir del 23 de enero que se promulgó esta ley, en nuestro país las personas gestantes pueden acceder a una interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas completas, o sea, 14 semanas y 6 días, 23 horas podríamos decir. En esos plazos no es necesario para solicitar
la interrupción de un embarazo más argumento que la propia decisión y esa solicitud por la persona gestante. Y esto nos abre una cantidad de puertas enormes para que las personas no tengan que rankear en el acceso a causales para la interrupción del embarazo. Pero por fuera de esas edades gestacionales, a partir de las 15 semanas, las personas pueden acceder a la interrupción legal del embarazo cuando el embarazo cumple con algunas características o causales, ¿no? O sea, cuando el embarazo es producto de una violación o de una relación sexual no consentida, cuando el embarazo pone en riesgo la salud o la vida de la persona gestante. Y en ese sentido, tenemos un enorme consenso con que todas las gestaciones en menores de 15 años deben ser consideradas en el marco de un riesgo para la salud. Ya Guillermo nos estuvo contando con muchísima claridad cuál es ese diferencial en el riesgo de morir, por ejemplo, en gestas, en embarazos continuados con gestas en niñas menores de 15 años. Nosotros tenemos algunas guías muy interesantes, digamos, distribuidas por el Ministerio de Salud de Nación en nuestro país, que plantean que todas las gestas menores de 15 años deben ser consideradas como gestas de riesgo. Y acá tenemos un problema que nos aparece, que tiene que ver con cuál es el límite en la edad gestacional, ¿no? Para acceder a una interrupción de embarazo. Teniendo en cuenta esto que también nos traía Guillermo, que por múltiples motivos, por desconocimiento de los procesos corporales, muchas chicas que son víctimas de abuso no llegan ni siquiera a tener su primera menstruación porque quedan embarazadas en su primer ciclo ovulatorio, por temor, ¿no? Por falta de acceso a los servicios de salud, digamos, por un montón de todos esos factores combinados. Generalmente el pedido o la llegada al sistema de salud, la detección de ese embarazo, se produce en edades gestacionales avanzadas. Y allí viene el conflicto, ¿no?, de los equipos de salud diciendo que se trata de un embarazo muy avanzado y que no se puede dar acceso a la interrupción justamente por esa cuestión de las semanas. Aquí, en esa comunicación de los equipos de salud, que tiene que ver con la transparencia activa, ¿no? Cuando comunicamos, cuando detectamos una situación de embarazo, qué información damos y también qué información damos en relación a los riesgos, ¿no? Le decimos a una niña que de llevar adelante esa gestación hasta el final tiene triplicado el riesgo de morir, digamos, en el parto, o no se lo decimos, ¿no? Entonces nos parece que le decimos que tiene posibilidades de acceder a una interrupción del embarazo, o lamentamos el hecho e iniciamos una atención y un control del embarazo. Entonces nos parece que desde esa perspectiva, ¿no?, y plantadas y paradas en una lógica de transparencia activa, hay que reconocer qué nos pasa a los equipos de salud en el momento de la detección, ¿no? En primer lugar, cuando miramos las trayectorias de las niñas, lo que vemos es que esas niñas han pasado por equipos de salud con diversas consultas, ¿no?, por motivos de lo más variados, y que hubo en ese primer proceso de atención, en ese abordaje que hicieron los equipos de salud, por lo menos una negación del problema. O sea, no fue considerada la posibilidad de que esa niña estuviera cursando un embarazo, y que esa sintomatología, muchas veces difusa, por la que se consultó a los servicios de salud, podía tener que ver con una forma de pedir auxilio que esa niña estaba teniendo. Entonces, para ello creo que los servicios de salud tienen que
En primer lugar, tener presente que cualquier niña puede estar consultando por diversos motivos, pero que el motivo de fondo puede estar tratándose de un embarazo. O sea, dejar de negar el problema, no solo las personas que están padeciendo el problema, sino también los equipos de salud. Y nosotros entendemos también que esa negación del problema tiene que ver con algo defensivo que los equipos de salud toman como conducta. Porque aunque nos capacitemos, aunque pensemos en estas situaciones, cuando se detecta una situación de embarazo precoz en una edad temprana, hay un gran impacto en los servicios de salud. Yo nada, lo tengo representado en mi cabeza como una situación en la que tengo que buscar alguna excusa para salir del consultorio, ¿no? Cuando me encuentro en una situación así, como que necesito salir de la escena, tomar aire, comentar esto con alguna compañera o algún compañero de trabajo. Creo que tenemos que poder registrar que a los equipos de salud estas situaciones nos producen un impacto subjetivo importante para poder abordar y trabajar mejor en esto. Creo que quizás aparecen como situaciones, o lo vivimos con situaciones vinculadas a la impotencia, ¿no? Al qué pasó, al dónde estábamos, al qué no hicimos. Y por otro lado, aparece fuertemente la responsabilidad de cuidado, ¿no? A partir de que tomamos conciencia y tomamos conocimiento de que estamos ante una situación de embarazo en una niña, nos aparece fuertemente la responsabilidad de que somos quienes tenemos que encabezar un proceso de cuidados de esta niña que no tuvo hasta este momento, ¿no? Que como que tenemos que hacernos cargo de esa situación. Entonces, creo que ante eso la práctica interdisciplinaria que el primer nivel de atención tiene muchas veces como modo de ser, ¿no? Y como modo de transcurrir y de trabajar en salud, es un enorme recurso. Cuando yo decía esto de necesito salir del consultorio y encontrarme con alguna compañera de mi misma disciplina o de mi otra disciplina para poder comentar y pensar juntos y juntas qué hacer y cómo cuidar o iniciar un proceso de cuidado con esta niña. Y creo que otro aspecto que se abre importante y que también es parte de las tensiones que emergen, es esta tensión entre la privacidad, la confidencialidad y el deber de cuidado, ¿no? Que nos aparece como más claramente con las personas adultas, pero que con una niña que necesita un soporte en relación a los cuidados que los adultos deben proveerle, nos aparece con complejidad esta tensión en relación a la confidencialidad. O sea, ¿cómo hacemos para cuidar cuando una niña de 13 años nos dice que no quiere que le contemos a nadie lo que se está poniendo en escena en esa consulta? Y nosotras sabemos que no podemos no contárselo a nadie, pero a la vez tenemos que garantizar un espacio de confianza y de cuidado en esta confidencialidad que el adolescente nos pide. Creo que esa tensión que a veces se transforma en un imposible es algo a lo que le tenemos que prestar atención, porque es parte también de lo que contribuye a que como mecanismo de defensa muchas veces neguemos en la existencia de este problema. Y por supuesto, nos parece importante tener en cuenta en ese proceso de atención que se debe iniciar una consejería en derechos, en primer lugar, y en opciones en el marco de la atención integral de la salud. Esto es lo primero que tenemos en ese marco de privacidad y confidencialidad, iniciar con esa niña, por supuesto, ofrecer el acceso a la interrupción voluntaria o interrupción legal del embarazo, depende la edad gestacional, por supuesto si fuera
una situación que ya está en curso, una buena atención posaborto, y garantizar la anticoncepción posevento en el marco de una red integrada de servicios de salud. Yo igual quiero tomar algo en relación a la Consejería en Derechos y Opciones en el marco de la atención integral de la salud, que me parece que otro desafío que nos aparece fuertemente ahí en esa consejería tiene que ver con el tema de la autonomía, ¿no? Nosotros sabemos que en las consejerías uno de los valores, digamos, más importantes a los que apelamos es el del ejercicio de la autonomía, ¿no? Cómo trabajamos para que las personas que consultan puedan desarrollar ese proceso de autonomía. Y acá nos aparece algo muy complejo que tiene que ver con el concepto de autonomía relacional, ¿no? La autonomía no existe de manera absoluta, siempre existe de manera relativa. Todos tomamos decisiones, pero vivimos en contextos familiares, sociales, que nos condicionan, que nos determinan y que a la vez nosotros determinamos. Entonces pensábamos muchas veces cómo se nos cuela esa lógica de trabajo en relación a pensar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, interrupción legal del embarazo, cuando detectamos una situación de embarazo y abuso, y lo que se nos pone en juego, por ejemplo, cuando esa niña nos dice que quiere continuar el embarazo. Y a mí me ha pasado esta situación de tener que, que parar y pensar y decir, respetar decisiones es cuando a mí me parecen adecuadas esas decisiones y también cuando a mí me parecen inadecuadas, ¿no? Y que aunque a mí me parezca un horror que esa niña quiera continuar un embarazo, cuando ese embarazo se produce a los 13 años y es producto de un abuso sexual intrafamiliar, pero esa niña sostiene que quiere continuar el embarazo, ¿no? Y entonces yo tengo que trabajar para, en primer lugar, para confirmar que esa decisión la está haciendo en el marco del uso de su autonomía y que está comprendiendo qué decisión está tomando. Y en función de eso, poder acompañar esa decisión. Lo planteo porque es una disyuntiva que me parece que también algunas veces se nos aparece, y para quienes trabajamos y hacemos enormes esfuerzos por garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, esas situaciones son situaciones que nos dejan como fuera de juego, ¿no? Diríamos en offside, ¿no? En el fútbol, y que nos parece que hay que contemplar. Y para tomar como particularmente qué características tiene el abordaje en el primer nivel de atención, en primer lugar, plantear que bueno, yo vengo de la especialidad de la medicina general y creo que nuestra especialidad tiene enormes oportunidades, ¿no? Para poder por un lado, detectar precozmente situaciones de embarazo, porque el trabajar desde una cercanía con la vida comunitaria y familiar, ¿no? El poder conocer a las personas y atenderlas a lo largo de sus trayectorias vitales, nos permite estar atentos y atentas a estas circunstancias quizás más precozmente, y me parece que eso se constituye en una oportunidad importante. Si bien también aquí se producen enormes asimetrías, y cuando contaba el mapa con el que habíamos iniciado la presentación, la presencia de equipos formados y médicos generalistas en el primer nivel de atención también es distinta en las distintas jurisdicciones del país, y también forma parte del mapa de la inequidad. Entonces, lo que decimos es necesario tener en todo el primer nivel de atención, a lo largo y a lo ancho de todo el país, equipos de salud que estén
formados de manera interdisciplinaria y en cuyo seno exista la especialidad de medicina general para permitir el abordaje de los cuidados integrales de la salud y particularmente el acceso a la interrupción del embarazo cuando se producen estas circunstancias, ¿no? La posibilidad del abordaje integral, de pensarlo no solo desde una perspectiva biológica, sino desde una perspectiva psicosocial e inserta en la vida y en la biografía que esas personas van teniendo. Por otro lado, entendemos que es necesario no pensar solamente desde un dispositivo de abordaje en el primer nivel, sino en la necesidad de construir una red de cuidados progresivos, porque muchas veces estas situaciones pueden ser detectadas en el primer nivel de atención, pero más de una vez tendrán que ser abordadas en servicios de mayor complejidad en la atención de la salud, ¿no? Entonces, yo pienso en el lugar en donde trabajo, en el centro de salud, con quien mantenemos un vínculo muy estrecho de red con el hospital de referencia, en donde sabemos que una situación así puede ser referenciada de manera muy rápida e integral a un equipo de atención en el segundo nivel para poder, no sé, acompañar el proceso de interrupción también con un equipo interdisciplinario formado por psicólogos, por trabajadora social, por obstetras, que puedan abordar la interrupción del embarazo de una manera cuidada y que después van a poder referenciar a este primer nivel de atención nuevamente a esa persona para continuar con los cuidados posteriores. Y por supuesto la construcción de redes que sostengan el cuidado y el acompañamiento de la niña, y esas redes incluyen la perspectiva jurídica, ¿no? Porque más en la gran mayoría de las circunstancias tendremos que apelar a situaciones de acompañamiento desde la justicia, ¿no? Que permitan hacer un cuidado integral cuando estos embarazos son productos de situaciones abusivas, que más allá del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, interrupción legal del embarazo, puedan garantizar la protección integral de derechos, puedan ejercer los accesos a la justicia para que sea castigado el delito de abuso y a la vez pueda protegerse a esa niña o a esa joven de situaciones posteriores. Y por supuesto, el primer nivel también tiene esta enorme posibilidad de articulación intersectorial, ¿no? Esto que decía de las experiencias que tenemos, por ejemplo, con escuelas de trabajo, o sea, esa niña después va a volver a una institución escolar y vamos a poder trabajar con ese equipo docente para que sea contenida, acompañada y cuidada en los procesos posteriores de su vida. Y bueno, terminando un poco, entendemos que trabajar en el abordaje integral desde el primer nivel de atención en el acceso a interrupción voluntaria de embarazo de las niñas menores de 15 años tiene que ver justamente con la construcción de un mundo más justo. Así que bueno, muchas gracias y quedamos abiertos y abiertas al debate y al intercambio que siempre enriquecen tanto. Muchísimas gracias, Viviana, muchísimas gracias, Guillermo. Realmente sus presentaciones han enmarcado con mucha justicia, pero además han dado mucho más elementos de reflexión y análisis frente a lo que significa el abordaje integral de las niñas con embarazo no intencional. Y como ya lo han mencionado, situaciones de números, o sea, quisiéramos que estos casos no existieran, pero dado que existe, lo que no podemos hacer es ignorarlos. Y para eso justamente se propone que cerremos esta brecha de silencio para abordarlo con muchísima más prontitud, rapidez, calidad y sobre todo devolviendo esperanzas a estas niñas, como bien decías. Yo tengo dos breves intervenciones, tanto de Juana Puente y
Alfonso Carreras, si de manera muy breve, por favor, pudiesen hacernos llegar sus reflexiones para luego abrir al público. Les pediría que más bien vayan apuntándose, levantando la mano, porque no hay muchas otras formas de poderlo mirar para poder responder a las preguntas. No sé si está ahí Juana Puente o Alfonso Carrera para darles micro. No sé, ¿no los vemos? ¿Tú los ves, Guillermo? No aparecen en sala en este momento. Bueno, ya, ok. Habían pedido la palabra, pero parece que había un problema de conexión. En todo caso, si logran ingresar, creo que podemos hablar. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta de manera muy precisa, por favor, para dar oportunidad. Tenemos todavía media hora. ¿Pueden levantar la manito? Hasta que se animen, he visto que Janina ya les ha puesto a disposición los materiales que con toda libertad, por favor, pueden tomarlos también y difundirlos. Y por supuesto, si vamos a buscar la manera de retransmitir esta presentación. Y de hecho, sí nos interesaría que en los países se hagan réplicas. Así que si hay interés, también pónganse en contacto con nosotros para ponerles en comunicación también con algunas organizaciones locales. Veo a alguien. A ver. Sí. Sí. Perdón, Guillermo. Sí, era yo para, en lo que se anima alguien a comentar o a preguntar. Nada más quería hacer énfasis en el tema de los mitos que existen acerca de la seguridad de los métodos para el aborto en la edad de menos de 15 años. Esto no solamente es un mito en Latinoamérica, en lo particular también que trabajo para otras regiones. Hay muchos mitos en todas las regiones. Se cree que es muy peligroso, que les va a traer consecuencias graves en la salud. Es una situación que creo que hay que ponerle atención en tratar de demostrar que es mucho mayor el riesgo de permitir que este embarazo llegue hacia el final o lo más cercano al término que un aborto y lo más cercano al primer trimestre mejor, ¿no? Y para esto también les voy a poner a disposición un material que recientemente hemos tenido acceso, que es la calidad de los servicios, una evaluación de la calidad de los servicios en Estados Unidos que hizo la Asociación de Salud Pública en general de todo Estados Unidos, en donde demuestra la seguridad de los servicios de aborto en el primer trimestre y hace todas estas estadísticas que también les he compartido que son parte del documento, pero en sí el documento es larguísimo, pero tiene mucha información que ayuda a botar estos mitos. Nada más quería traer esto a disposición para que pudiéramos tener un poquito más de marco referencial. Gracias. Gracias. Tengo dos preguntas que se han hecho por chat para luego pasar a las personas que han levantado la mano. A ver, uno se refiere al manejo, a ver, dice, hay una que dice, creería que quirúrgico es más fácil manejar el dolor, pero una niña puede tener más miedo a una intervención quirúrgica que hacerlo con medicamentos. Vamos a dar las preguntas y luego ustedes pueden responder. Y luego hay una pregunta referida si respecto al manejo legal de la violación sexual y aborto en el caso de Argentina. Dejo esas dos preguntas para pasar más bien a Carla Flores, que ha levantado la mano. Carla, ¿tienes la palabra? Perdón, muchas gracias. Es que estoy conectada desde mi celular y me cuesta un poco de trabajo manipular el micrófono, pero muchas gracias por el uso de la voz y muchas gracias por este esfuerzo monumental y por la presentación tan enriquecedora. Les cuento que estamos en México
Y desde el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, que forma parte de la Secretaría de Salud en México, estamos impulsando acciones que tienen que ver con el aborto seguro. Es decir, estamos buscando generalizar que todos los desenlaces de aborto se atiendan con las tecnologías apropiadas, etcétera. Y hemos estado acompañando a las secretarías estatales, que son realmente quienes operan los servicios, a interpretar algunos casos de niñas y adolescentes embarazadas que están buscando interrumpir, generalmente por violencia sexual, es decir, la causal violación, que está despenalizada en todo el país en México. Y hemos encontrado muchísimas dificultades para transmitirle a los equipos operativos algunas lecturas de contexto. En México utilizamos, digamos, una herramienta de detección de violencia que está más bien adaptada para mujeres adultas, que son de 15 años y más, y que está focalizada sobre violencia doméstica. Entonces, cuando tratan de aplicar estas herramientas con población adolescente, pues realmente no son útiles. Y lo que termina pasando es que si la herramienta les sale negativa, pues tienen muchas dificultades para interpretar los antecedentes, la historia clínica, el contexto, y están muchas veces concentradas sobre la diferencia de edad, ¿no? Se fijan muchísimo en el indicador de cuántos años tiene la pareja, pero no hemos podido transmitir o terminar de transmitir elementos que tienen que ver con esto que mencionaba Guillermo al principio de la presentación, por ejemplo, sobre el desarrollo temprano, que podría indicar una historia de sobrevivencia de abuso, o la conexión que tiene que ver con otras situaciones, ¿no? Que van más allá de la diferencia de edades. Entonces, quisiera preguntarles dos cosas. La primera es si pudiéramos retomar las herramientas y hacer algún tipo de adaptación. De hecho, estamos como buscando trabajar en recomendaciones también nacionales desde la Secretaría de Salud para que los equipos operativos tengan algunas pautas para poder adaptar la atención. Y por otro lado, si tuvieran algunas recomendaciones que pudieran ayudarles a dar este tipo de contexto a los casos, ¿no? Más allá de la herramienta, los equipos operativos tuvieran como a su disposición algunas pistas de cómo poder interpretar los casos, sobre todo cuando la violencia sexual no es necesariamente violación, sino que tiene que ver con otras formas más coercitivas, ¿no? Y bueno, interpretaciones más amplias de esta noción. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Tengo a Johnny Juárez. Johnny, ¿puedes hablar? Sí, claro, gracias, muchas gracias. Primero, agradecer a Viviana, a Guillermo por la presentación. Como ustedes deben saber, en el caso de Perú tenemos una guía nacional para atención del aborto terapéutico. Se publicó en el año 2016. Sin embargo, esta guía nacional no plantea específicamente o no planteaba específicamente el tema de las adolescentes y menos, por supuesto, de las niñas menores de 15 años. Actualmente hay una normatividad que ha sacado el ministerio que busca respaldar un poco el grupo de adolescentes, pero que todavía se necesita trabajar un poco más, en realidad desde la sociedad civil principalmente, porque todos esos avances han sido gracias a que la sociedad civil se ha movilizado fuertemente, la mesa de vigilancia aquí de salud sexual y reproductiva aquí en Perú también se ha movilizado y por eso estos logros. Hay una pregunta que yo quisiera hacer y pedirle a Guillermo si puede ampliar un poco. Es con respecto al manejo, Guillermo. Tú decías que el manejo del aborto con medicamentos, en el caso de estas niñas, las dosis son las mismas que se pueden usar para cualquier otra mujer, ¿no? Entonces, estoy entendiendo su mifepristona, 24 horas después empezar con el misoprostol, 4 tabletas cada 3 horas hasta que se produzca la evacuación. Entonces, sobre eso quisiera, Guillermo, que pudieras ahondar un poquito. ¿Por qué es que no se considera como en los otros medicamentos, el tema de dosis por peso, siendo ellas niñas que en el caso de las de 10 a 14 años, algunas pueden tener 40 kilos y quizás un poco menos?
Sí. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, ahí tenemos algunas otras preguntas. No sé si procedemos ahorita a responder o Sí, vamos a hacer esto y luego vamos a abrir un nuevo ciclo de preguntas. Sí, voy a comenzar con la de Johnny, que me parece una pregunta muy pertinente y de hecho se aborda también en el documento. Es una pregunta que se hizo desde un principio con las menores. Hay revisiones ya sistemáticas en donde se estableció el querer documentar si era necesario la reducción o no de la dosis. Incluso estas revisiones que fueron realizadas en Europa en el documento del protocolo. Ahí está el documento si quieren ampliar un poco más. Pero en general lo que se encontró era que no existía necesidad de hacer ni reducir ni incrementar la dosis. Y esto tenía que ver más que todo en la relación con el número de receptores que existían a nivel del crecimiento uterino, más que con el peso en sí de lo que es los niveles séricos del misoprostol. Tenía que ver más con el crecimiento uterino que en sí con el peso de la mujer, que era mucho lo que había en la discusión, ¿no? Entonces, al final, lo que se estableció es que más bien tiene que ver siempre con el tamaño uterino más que con en sí el peso. Y paradójicamente, pues sabemos que entre menor tamaño, pues va a necesitar más dosis, lo que podríamos pensar que pudiese ser al revés. En ese sentido, no se logró probar que existiese la necesidad de hacer algún ajuste. Lo que sí es importante establecer es que, y se pudo lograr tomar, es que sí va a ser necesario tener un esquema diferente del manejo del dolor, porque sí se logró probar que aunque las dosis son las mismas, la tolerancia al dolor tiende a ser menor a estas edades. Así que muchas gracias por la pregunta y es algo importante que tenemos que aclarar, ni con el misoprostol solo, ni con la combinación mifepristona-misoprostol. Y bueno, si hay otras preguntas, o Viviana, si quieres agregar algo, creo que había otra pregunta antes que nos hacían, creo que Carla anteriormente, ¿no? No, quizás una cosa para agregar en relación al manejo, como pensado también de la situación desde una perspectiva integral, creo que algo que había aparecido también al principio tiene que ver con dónde se hacen estos procedimientos, ¿no? Nosotros en Argentina y particularmente en Ciudad de Buenos Aires tenemos como cosa general que una gesta menor a 13 semanas, la primera oferta es de tratamiento ambulatorio medicamentoso. Digamos, no tenemos como paridad en la oferta por ahora, es una meta, pero por ahora no, en la oferta de tratamiento ambulatorio con misoprostol o aspiración manual endouterina ambulatoria o internada. Y en ese sentido, nosotros, eso es en la población general, digamos, que interrumpe un embarazo, pero nos parece que en ese sentido hay que contemplar de manera distinta las situaciones cuando se tratan de niñas menores de 15 años por dos cuestiones o por tres. La primera es porque si convenimos que gran parte de los casos tiene vinculación con una situación de abuso sexual, sabemos que el procedimiento conviene hacerlo ingresada en un servicio de salud para poder preservar el material que sirva en un proceso judicial que sí o sí se va a desencadenar a partir de una estrategia de cuidado integral, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también pensar que cuál es el ámbito más cuidadoso para una niña que está transcurriendo esta situación si un embarazo es producto de un abuso sexual intrafamiliar, ¿no? ¿Es la casa el lugar en el que va a estar más protegida o es una institución hospitalaria? Aunque no sea solo por la conservación del material. Y el otro aspecto que me parece que hay mirado desde la institución hospitalaria es que me parece que incluso en los lugares en los que avanzamos mucho en relación a garantizar la oferta de servicios, tenemos una deuda enorme con la calidad de esa oferta de servicios. Y dentro de la calidad de la oferta de servicios está el lugar en donde las personas se ingresan para hacer una interrupción de embarazo, que más de una vez
se produce en las mismas salas de maternidad compartidas con otras mujeres gestantes internadas por otros motivos o puérperas, ¿no? Entonces, en nombre de una dificultad edilicia, etcétera, se vulneran otros derechos. Y en estos casos se suma a este problema, digamos, de disponibilidad de espacios, cuál es el lugar adecuado en relación a la edad, ¿no?, de la niña. Y entonces, digamos, es una sala de pediatría con otros niños y con la posibilidad de jugar durante ese proceso de internación, es en una sala de maternidad. Entonces me parece que en esto de las guías de procesos de atención hay que tener en cuenta y contemplar también esta particularidad que es en donde se da el acceso. Y quizás me sumo un poquito entonces a esta pregunta que también traía Carla en relación a las herramientas de detección, ¿no?, de las situaciones de violencia. Me parece sumamente oportuno esto de tener en cuenta que la detección de las situaciones de violencia no es tan sencilla, porque no se produce de manera tan clara o explícita, ¿no?, las situaciones de coerción, cuando hablamos que la violencia de género está sustentada en una relación desigual de poder. Hay que analizar las circunstancias en las que se producen esas decisiones y esas elecciones para comprender si hubo una relación desigual de poder en el consentimiento o no de esa relación sexual. Y eso lo hace sumamente complejo para pensar en instrumentos que homogeneicen, ¿no?, la detección. Entonces me parece que, si bien la construcción de herramientas puede ser útil, creo que lo principal acá es la escucha particular de esa subjetividad concreta en esa relación social concreta, ¿no?, que solo de esa manera y desmenuzando muy profundamente esa situación podemos detectar si se trata de una situación de abuso o no. Como cosa general, nosotros tenemos menos de 13 años, es abuso hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Es como la generalidad con la que nos movemos. Pero más de una vez nos llegan situaciones el otro día de un centro de salud, me llama una pediatra, me dice, no, es una relación sexual consentida en una niña de 13 años. Y yo, bueno, empiezo a preguntar y a repreguntar el marco de ese consentimiento, o sea, con quién, con alguien de la misma edad, de la misma condición social, con quien tenía un vínculo previo, ¿sí? ¿No? O sea, me parece que ahí hay que ahondar en particular. Y lo otro que quería traer en este sentido, porque también estaba esta pregunta en relación a los protocolos, es que para nosotros es un esfuerzo disociar, que hay un protocolo que tiene que ver con la denuncia de la situación de abuso, y hay un protocolo que tiene que ver con el acceso a la interrupción del embarazo, que siempre se nos superponen, ¿no? Entonces, no, pero si tiene denuncia, no tiene denuncia. Entonces, para el acceso a la interrupción del embarazo, solo requiero que reconocer que ese embarazo pone en riesgo la salud o la vida de esa niña, o que es producto de una violación o de una situación de abuso sexual. Entonces, con eso solo, que es siempre en menores de 15 años, por definición, digamos, de riesgo, no necesito otra cosa para dar curso a la interrupción. Eso no quita que no tenga que desencadenar en todas las menores de 18 años procedimientos jurídico-legales que me obligan a trabajar en el cuidado integral de esa persona y en establecer medidas de protección para que no sufra otra vez una situación de abuso. Pero se nos arma mucha ensalada, decimos nosotros, porque se nos superponen estas dos vías de intervención. Muchísimas gracias, Viviana, de verdad sumamente acertado este comentario. En el caso del Perú, por ejemplo, tenemos el acceso al aborto no punible cuando hay riesgo a salud de la mujer. Sin embargo, esto todavía es muy difícil de reconocer en adolescentes menores de 15 años, que la edad en sí es una situación de riesgo. Y esto nos lleva
a entender que inclusive son parte de estas trabas o barreras que muchas veces se colocan sin tomar conciencia que en realidad se trata de barreras. Entonces, muy acertado. También hay varias preguntas, perdón, respecto a la parte legal. Solamente quiero señalar que en CLACAI tenemos un documento marco donde hacemos un análisis y una revisión del estatus y del abordaje del embarazo en menores de 15 años, que incluye aspectos de salud pública como aspectos legales y jurídicos que está también a su disposición. Entonces, más bien, si lo colocas, Janine, ese documento, y tenemos un segundo documento que es el tema de las reparaciones, es decir, cómo se deben estimar las reparaciones cuando una niña ha sido forzada a llevar un embarazo, digamos, no intencional y que además se le niega el servicio. Entonces, dejamos esos dos documentos. ¿Quieres completar algo, Guillermo, para luego pasar la palabra a Saraí? Nada más veía en el chat también algunas preguntas sobre qué es mejor, ¿no? El aborto con medicamentos o quirúrgico a esta edad. En realidad ambos son igualmente de efectivos. Ahora, lo que va a tener un poco, cuál de los dos tiene que ver con la capacidad instalada de realizarlos. El aborto quirúrgico requiere un poco más de preparación técnica. El personal debe de tener ciertas habilidades quirúrgicas que son adquiridas y, como ya mencionábamos, la mayoría serán del segundo trimestre, y es por eso que debe de requerir un poco más de habilidad quirúrgica para el segundo trimestre para hacer una dilatación y extracción y evacuación. Pero seguramente en el momento de la evaluación, el equipo también en conjunto con la adolescente y los responsables deberán de decidir cuál será el mejor. Por supuesto, probablemente un evento rápido con probablemente un sedante como un midazolam o un diazepam endovenoso para tenerla lo más sedada posible durante el evento quirúrgico, más un bloqueo paracervical. En a lo mejor unos 30 minutos todo está resuelto. Sin embargo, esto no debe de ser una barrera, porque también el aborto con medicamentos puede ser con un buen manejo del dolor, con un manejo con sedación, si tienen midazolam calculado por kilo de peso, en una combinación con meperidina, con ketorolac endovenoso, por kilo de peso, hacerse acompañar de un anestesista, un anestesiólogo, alguien experto de manejo del dolor para niños, adolescentes, para que pueda estar durante este proceso que pueda tener, dependiendo de la edad gestacional, que puede incluso ya ser similar a una labor de parto, poder tener un episodio, digamos, lo más tranquilo, ¿no? Y que no sea algo que los lleve a tener un recuerdo displacentero, sino que sea como, y el acompañamiento que es fundamental y básico. En general, cualquiera de los dos, para resumir la respuesta, dependiendo de la capacidad instalada, ambos son igualmente de efectivos y pues ahí nada más, los dejo para que sigamos con más preguntas o comentarios. Muchísimas gracias. Saraí, por favor. Sí, muy buenos días. Esperábamos a Saraí. Estoy en la computadora de Saraí, entonces discúlpame. Octavio. Un saludo a Guillermo, a Viviana, a Susana, a todos los presentes. Les habla Octavio Miranda desde Ecuador. Soy el presidente de CODESER, que es el Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos. Como ven, aquí estoy con la protección necesaria porque damos la consulta y nos cuidamos porque tenemos todavía muchos riesgos. ¿Qué quería decirles? Bueno, ustedes saben el proceso que hemos tenido y la felicidad que hemos logrado también en el Ecuador, igual que todos ustedes, porque antes teníamos como causales, era violación más discapacidad y no se cumplía. Pues ahora sí ya se hizo ley del Ecuador y eso es una congratulación y una felicidad porque hemos actuado muchos grupos de presión y la ley saldrá en 6 meses. Bueno, esperamos.
Y nosotros, ¿qué tenemos que decirle? Es el segundo país en Latinoamérica de embarazo en adolescente. Y existe una gran mortalidad también. Y esto es por abortos inseguros. Entonces, nosotros siempre estamos en esto insinuando y ojalá se dé. Y conseguir, por ejemplo, la mifepristona, que no lo tenemos aquí. Entonces será un proceso largo que tendremos. Ojalá sea corto también. Y queremos aprovechar esta coyuntura porque sabemos las menos complicaciones que existen, a pesar de que el misoprostol lo podemos adquirir aquí, nosotros tenemos esa dificultad. Desde luego, necesitamos, como ustedes consiguieron, cada país tiene su legislación, su código de salud y sus medicamentos, pero nosotros aspiramos en poco tiempo también tenerlo y gozar de este medicamento, como en Bolivia, en México, en Argentina también lo tienen. En Perú no lo sé todavía, igual. Entonces ese es el comentario que quería hacerles y desde luego participamos con ustedes y siempre estamos pendientes, ¿sí? Saludos a todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor, y un enorme placer verlo y además felicitarles y a través suyo a todas las organizaciones ecuatorianas por esta gran lucha que ha sido muy fuerte y lo sabemos. Muy bien. No sé si hay algún comentario más. Bueno, en realidad, lo que yo quisiera más bien insistir, en los últimos años se ha hecho un esfuerzo sustantivo para generar un conjunto de documentos, pero que estos documentos además están muy seriamente enlazados con un marco interpretativo de derechos humanos, con además procesos judiciales internacionales que han permitido ampliar una visión y por lo tanto dar las posibilidades de actuar. Entonces, lo que se quiere es ahora poner a disposición más amplia este tipo de información. Fíjense, en varios países tenemos organizaciones a las cuales estamos trabajando muy cercanamente para que desarrollen este tipo de actividades y ojalá podamos en muchos de estos seguir contando con la colaboración de Guillermo, de Viviana, para apoyar en alguna de estas actividades. Así que háganos saber su interés a través del chat para irles apuntando y sobre todo que nos puedan escribir. Janina, no sé si puedes dar en todo caso, marcar mi email para estar al tanto y ver y conectarles con las distintas organizaciones que ya están trabajando y están organizando la réplica de esta reunión en cada uno de sus países. No sé si tienen alguna otra cosa más. A ver. Janina, creo que estás con tu micro abierto. Bien. Si no hay muchas preguntas más, yo de verdad creo que hemos tratado de atender muchas de las cosas que están en el chat. Yo quisiera decirles que esta es una de todavía 3 reuniones más que nos quedan entre esta y la próxima semana, a este mismo horario. Para el día de mañana vamos a tener la sesión justamente de violencia sexual. Creo que va a ser muy importante identificar porque efectivamente ya se habían señalado algunas de las características y dificultades. También sobre este tema hay mucha investigación, ya nos están diciendo inclusive quiénes son las niñas más vulnerables, ya vamos viendo que esto no pasa solamente por clase social, ojo, es un problema que ocurre en todas las clases sociales, por lo tanto, y lo que siempre digo yo, lo que hay son distintas maneras de abordar un mismo problema. Y generalmente las poblaciones con menos recursos son los que carecen de justamente estas posibilidades de resolverlo. Entonces, para mañana vamos a tener a María Mercedes Pérez, que ella es coordinadora del Comité Infanto Juvenil de la FLASOC,
y vamos a tener a Raquel Tiziani, que es sexóloga clínica de Argentina. Entonces, por favor, no se lo pierdan. Vamos a continuar con este proceso y vamos a seguir trabajando fuerte para que justamente logremos que nuestros países ya dispongan de un protocolo, de mecanismos de atención, de reglamentos, de guías que permitan justamente a las niñas menores de 15 años por lo menos tener acceso al aborto legal y seguro en un marco de calidad. Y a las que efectivamente, como decía bien claro Viviana, no todas optan por el aborto, puedan tener un entorno de intervenciones positivas y que les ayude justamente a enfrentar su vida con mejores armas, como por ejemplo el tema del retorno escolar. Parte de estos procesos lo van a encontrar en lineamientos de la atención del embarazo no intencional, donde la única salida no es el aborto. Esa es una de las salidas y no podemos negárselas a quien lo plantea. Pero hay otras respuestas que también el Estado tiene que dar y es la que tenemos que lograr que así sea. Pero hay una parte muy importante que me parece que todos debemos tener conciencia, es de lo que no puede tener un protocolo, una guía o un material. Y parte de eso, de lo que no puede tener, por ejemplo, es ignorar la decisión de las niñas en este proceso. Parte de lo que no puede es, alimentar el enfoque de maternidad, como si estas niñas necesariamente tuvieran que ser madres, y lo que no puede es no ofrecerles un servicio de calidad en el cual efectivamente la confidencialidad, el respeto a su decisión esté presente. Entonces, nada, los invito a leer estos documentos y no sé si tienen palabras de despedida, Guillermo y Viviana, a quien les dejo el micro. Bueno, muchísimas gracias, Susana, y a todos los que han estado presentes en esta sesión. Creo que ha sido muy provechosa y bueno, espero que sea el inicio de una interesante diálogo para todos. Gracias. Viviana, por favor. Sí, muchas gracias. Me parece que cada encuentro nos encuentra, como su nombre lo indica, con posibilidades de repensar, de compartir, de volver a escucharnos, de reconocer que estos temas que nos atraviesan y que nos afligen en nuestras prácticas, cuando son compartidos, cuando son pensados colectivamente, nos permite encontrar respuestas que también nos sostienen en esas mismas prácticas. Así que yo nada más que agradecer por la oportunidad de escucharnos y de pensar juntos sobre esto. Muchísimas gracias y además a partir de la próxima sesión el conductor, que lo hará seguramente muchísimo mejor que yo, será Guillermo quien facilitará las reuniones. Y yo les invito, no sé si es posible abrir ahora las imágenes para mandarle un agradecimiento profundo a Guillermo y a Viviana por habernos regalado ese tiempo, estas reflexiones y este esfuerzo de llegar. Muchísimas gracias. Aprovecho también para enviar un saludo hasta los que se conectaron desde Mozambique. ¡Wow! Gracias. Sí, nuestras amigas de Mozambique, Ali, Nadia. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron desde allá. Adiós. Muy bien, muchas gracias. Y varios de los materiales están en portugués, así que también está a su disponibilidad. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.